Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Soy la primogénita de una pareja que se conoció y se enamoró. Ambos amaban al Señor y se querían además mutuamente. Querían establecer una familia cristiana y mi padre quería ser pastor. Rezaron por mí todos los días de mi existencia, tan pronto como supieron que yo estaba en camino, y todavía están vivos, y por eso sé que hoy han pedido por mí también. Me bautizaron y me enseñaron la fe, y me alimentaron con guisantes y patatas, pero también con la palabra de Dios. Me alimentaron con el amor y la gracia de Dios. Yo era una típica niña de la iglesia, bautizada y que asistía regularmente. Básicamente era una buena chica y realmente no percibía mi propio pecado. Tampoco percibía lo mucho que la muerte de Jesús en la cruz había sido para mí personalmente. Esto hasta séptimo grado, donde tuve una profunda experiencia cuando un pastor vino a nuestra iglesia a visitarnos y contó cómo nuestro Señor tomó nuestros pecados individuales en la cruz y murió por nosotros. Ahí yo dije, yo necesitaba que Él fuera el Señor de mi vida. Recuerdo cuando hubo un llamado al altar, lo cual es gracioso porque los presbiterianos no tienen realmente un altar. Pero Él llamó al altar. Yo prácticamente corrí por el pasillo. No podía llegar suficientemente rápido. Yo quería darle a Jesús todo. Y pasé de ser una niña básicamente buena a una niña bastante buena. Hubo cambios profundos en mi corazón y en mi vida al entregarme a Cristo. Mis años de secundaria y de preparatoria fueron tiempos en los que realmente fui desafiada a crecer en la fe. Hubo muchos experiencias emocionantes. Estuve en un equipo de evangelismo juvenil, tomé estudios bíblicos, también dirigí estudios de la Biblia. Estuve en un grupo de alabanza que iba a muchas iglesias y que realizaba giras durante el verano. También tuve batallas difíciles en mi escuela secundaria, porque era esta una escuela secundaria pública. Ahí mi Biblia estaba encima de todos mis otros libros. Y yo no tenía miedo de hablar con franqueza sobre nuestro Señor. Compartía mi fe, desafiaba a profesores y a mis compañeros y pude ver a la gente, mucha gente conocer a Jesús. Mi papá, que era y es un hombre maravilloso y un pastor, compartía todas las noches, nos compartía en la cena lo emocionante que era ser pastor y ver cómo cambiaban las vidas de las personas por el poder del Espíritu Santo, ver los matrimonios de la gente transformada. Era un comunicador poderoso de sus convicciones y amaba y predicaba y vivía ricamente la palabra de Dios. Mi mamá también compartía una vida vibrante de fe y era una maravillosa, y es una maravillosa esposa. Después de 65 años de matrimonio, siguen siendo un ejemplo para todos nosotros. En la secundaria salí con una variedad de chicos, y igual en la universidad, pero ninguno estaba a la altura de mi papá. Hasta que conocí a Scott. Me reclutó para un ministerio llamado Young Life y hablábamos mucho sobre el Señor, sobre Jesús y yo apreciaba mucho el impulso de Scott por la verdad y su amor por la palabra de Dios, y al igual que mi padre, él era un comunicador poderoso y las vidas cambiaban cuando Dios trabajaba a través de lo que él decía y enseñaba. Era como mi papá en muchos aspectos y al mismo tiempo quería ser pastor. Y yo quería ser la esposa de un pastor.
Así que decidimos casarnos y nos dirigimos al seminario. Esto justo después de casarnos el 18 de agosto de 1979. Era un seminario protestante y pensamos que todo lo que teníamos que hacer era ir al seminario, explorar la verdad juntos y cambiar el mundo para Cristo. Teníamos sueños para toda la vida. Yo estudié y compartí con entusiasmo sobre la vida en el vientre materno, daba charlas a favor de la vida en lugares y con grupos de jóvenes y desafiaba a la gente a entender lo que significa el aborto y el daño que causa. Y mientras hablaba sobre el aborto, la gente me hacía preguntas sobre la anticoncepción. Y yo no conocía a ningún amigo que no usara anticonceptivos. Y tenía amigos cristianos sólidos. Incluso mi papá, como pastor, nos había aconsejado que utilizáramos anticonceptivos y que era esto una práctica cristiana razonable y responsable. Cuando empecé a hacer mi máster en teología en el seminario teológico llamado Gordon Conwell, asistí a una clase de ética. El profesor dijo que teníamos que elegir un tema de actualidad y utilizarlo en una conversación en grupos pequeños para explorar cuál debía ser nuestra opinión sobre ese tema. Y como yo sentía que ya había abordado en mi corazón y en mi mente la cuestión del aborto, realmente quería centrarme más en el tema de la anticoncepción porque ni siquiera entendía cómo podía ser un problema. Pero obviamente lo era para algunas personas. Así que 7 compañeros de clase nos reunimos en el fondo del salón y como éramos evangélicos, un caballero habló y dijo: no veo a ningún católico aquí. Así que espero que todos pensemos que la anticoncepción está bien. Y la única cuestión es que si los métodos y la única cuestión que tenemos que discutir es si los métodos abortivos están bien o no. Y esperemos espero que estemos a favor de la vida. Y eso no es aceptable. Y le pregunté, bueno, ¿por qué ninguno de nosotros es católico? Me dijo, bueno, la Iglesia Católica está en contra de la anticoncepción. Esa fue la primera vez que escuché ese razonamiento. Yo dije, bueno, ¿por qué se supone que los católicos no usan anticonceptivos? Y él solo dijo 2 razones. Dijo, primero, el Papa no está casado, así que no vive con las consecuencias de no usar anticonceptivos. Y número 2, los católicos solo quieren hacer todos los católicos que puedan en el mundo. Y yo lo miré y dije, eso no me parece como una explicación razonable. Dudo que los católicos respondan así. Y él dijo, bueno, ¿quieres investigar por qué la Iglesia Católica enseña lo que hace? Pues no podría importarme menos. Y francamente lo tomé como un desafío. Yo quería responder, ¿por qué una iglesia durante prácticamente 2000 años se mantiene firme en una posición que los protestantes en realidad también mantuvieron hasta 1930? Ciertamente no era muy popular. Y mi estudio me llevó a pensar en lo siguiente, y quiero ofrecerles algunas de esas ideas. Número 1, que Dios es una familia de amantes que da la vida, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y la primera bendición que Dios anuncia sobre Adán y Eva al llamarlos a casarse es una bendición y un mandato para que fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra y la sometan y dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo ser viviente que vive en la tierra. La segunda cosa que descubrí es que los niños en la Sagrada Escritura son siempre una bendición. No se encuentra en la Escritura nada donde se diga dichosa la pareja que tenga solo 2 hijos porque ellos podrán pagarle una buena educación.
O bienaventurada la pareja que ha espaciado a sus hijos y que no tendrá que cambiar tantos pañales. No hay un solo comentario negativo sobre un hijo, nunca en toda la Sagrada Escritura. Por el contrario, todo lo que se ve es la absoluta bendición que significa un hijo. El punto número 3 son las referencias a la ley natural. Y esto, para mí, viniendo de una perspectiva protestante, era completamente nuevo. Pero me encontré un libro llamado Sex and the Marriage Covenant, el sexo y la alianza matrimonial, de un autor llamado John Keep Lee, que él ofrecía esta imagen, donde él decía, ¿para qué comemos? ¿O por qué comemos? Dice, bueno, hay muchas razones por las que comemos, ¿verdad? O sea, porque nos gusta sentarnos y disfrutar con las demás personas, porque estamos alegres y queremos celebrar, o a veces también comemos porque estamos tristes, o porque no nos sentimos bien y comemos, o no sé, porque tenemos una enfermedad, o por miedo, o a veces comemos porque algo huele muy bien y tal vez no tenemos hambre, pero leemos algo muy apetitoso o por ejemplo un pedazo de pizza y pensamos, uy, qué rico, que nos gustaría un trocito de eso. Pero en definitivo, ¿por qué uno se comería algo feo pero que da valor nutricional y lo ayudaría a uno a mantenerse vivo? Bueno, lo comeríamos porque es nutrición y porque es nutritivo, y ese es el verdadero propósito de comer. En la época romana, esto también lo menciona el ejemplo, este autor en el libro, en la época romana tenían algo que se llamaban los vomitoriums. Tenían como unas bases de 6 pies de altura en las esquinas de las salas de banquetes. Y cuando alguien había comido suficiente, pero quería seguir comiendo más y ya no tenía más campo, pues iba a esa esquina y se hacía vomitar y luego regresaba para seguir comiendo más. Y el punto era, del autor era llamarnos a ese tipo de cosas en nuestra propia sociedad, donde pues uno es a un atracón y luego va a vomitar. O por el contrario, se niega uno a sí mismo, por ejemplo, con la anorexia. Y que son trastornos desordenados de la alimentación porque no están correctos, o sea, no están ordenados al propósito de comer, de alimentarse. Y el autor entonces le daba vuelta a este ejemplo y explicaba la anticoncepción y decía, por ejemplo, imaginen una pareja que entra en el acto matrimonial y sus cuerpos que transmiten un mensaje, la verdad más profunda que dicen es: yo soy tuyo y tú eres mía. Y sin embargo, en medio de esa entrega total de sí misma, ¿qué están haciendo a través de la anticoncepción? Pues están dañando ambos lados. El útero mata el esperma, haciendo imposible que la vida venga. O sea, así que al tiempo que yo le estoy diciendo a mi esposo, yo soy tuyo, y él me dice, pues tú eres mía, y eres mía, al mismo tiempo con un anticonceptivo, yo lo que le estoy diciendo es, bueno, pero rechazo tu esperma que da vida. Él me dice, bueno, rechazo tu vientre que nutre la vida, tomo lo que es bueno, dejo lo que es bueno, que es la posibilidad de una vida nueva. ¿Cuál es el propósito del acto del matrimonio? El propósito del acto del matrimonio es el inicio de una vida nueva. Y sin embargo, con la anticoncepción dicho, esto no es bueno. Nos hemos convertido en los dioses de nuestro cuerpo. Y el cuarto punto, que se relaciona con el anterior, es sobre el señorío de Cristo.
Yo no me había dado cuenta de que había comprado esa mentalidad norteamericana que dice, este es mi cuerpo y yo decido lo que voy a hacer con él. Y claro, yo escuchaba eso en relación al aborto y pensaba, yo jamás iría tan lejos. Pero con la anticoncepción, yo estaba diciéndole lo mismo a Dios. Le estaba diciendo, sí, te doy mi corazón, te doy mi mente, mi voluntad, todo mi cuerpo, pero no te doy mi fertilidad. Yo voy a ser la señora de esto, la reina de esto. Y Jesús me estaba desafiando. Yo sentía que me decía, y la verdad yo estaba entendiendo que era que decía, soy el Señor de todo o no soy el Señor de nada. Dame todo, dame tu fertilidad, dame la santidad de tu lecho matrimonial, hónrame que te lo he dado todo y devuélvemelo todo. Y tú debes reflejar eso en tu relación matrimonial con Scott. Entonces, pues yo tenía que tener una conversación con mi esposo porque a ese punto yo nada más estaba haciendo una tarea, un ejercicio académico, pero él y yo seguíamos usando anticonceptivos. Así que un día se lo comenté en la mesa y me dijo, no, esto no es un problema que usemos anticonceptivos. Y yo le dije que verdaderamente lo era y que si quería leer el libro que les mencioné, así que luego hablamos de eso, leímos el libro y tuvimos muchísimas conversaciones hasta que él estuvo convencido y me dijo, Kimberly, tenemos que deshacernos de los anticonceptivos, tenemos que tirar esto. Y así fue como el 1 de abril de ese año en particular, nos deshicimos de la anticoncepción y de hecho yo escribí en mi diario de oración. No sé si estoy siendo una tonta, porque curiosamente el 1 de abril es el día de los santos, es el día de los inocentes en Estados Unidos. Entonces yo pensé, pues estoy siendo una tonta o estoy siendo una tonta por Cristo. Y si es así, estoy dispuesta a ser tonta por Él. Bueno, por la gracia de Dios, Él cambió nuestra vida porque le cedimos esto. A ese punto yo también le hice una pregunta a Scott y le dije, ¿no te impresiona que una iglesia de miles, de millones de personas esté sola diciendo que la anticoncepción esté mal? Y él me dijo, bueno, incluso un cerdo ciego se encuentra una bellota. Así que no me impresiona que ellos estén solos diciendo esto. Yo diría que desde mi posición actual, ambos diríamos que quizás al entregar nuestros corazones y nuestros cuerpos y nuestras mentes a esa verdad, quizás ese fue el primer encuentro que nos abrió a la verdad de la fe católica. Pero bueno, nos llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo, la conversión al catolicismo. Así que durante nuestro último año en el seminario estudiamos otro tema que se llama la justificación, y es la declaración de que todos hemos sido creados como justos por Cristo. Ahora, cuando la Reforma Protestante ocurrió en los años 1500, había dos de los que se llamaban los pilares de la Reforma, que era nuestra autoridad es en la Escritura únicamente y que somos salvados por la fe. Y yo era más bien una típica protestante evangélica, sin mucha teología y con mis antecedentes de amo a Jesús, quiero compartir algo con otros. Mi marido, por el contrario, había llegado a la fe más teológicamente y se veía a sí mismo como un protestante de la Reforma. De hecho, él enseñaba junto con la Confesión de Westminster que cualquier papa sentado en el trono papal
es de hecho el anticristo. Y él creía que se podía ser cristiano católico, pero no tenía interés en serlo. Él pensaba que solo se podía ser un cristiano católico si no se conocía muy bien la fe. Porque si no conoces tu fe, bueno, no podías seguir, era imposible ser católico o seguir siendo cristiano. Así que eso es, pues que veníamos de perspectivas muy distintas. Y durante nuestra época en el seminario tuvimos algunos desafíos para entender el tema de la justificación. Alguien nos dijo, si miras a Santiago 224, dice que no somos justificados únicamente por la fe. Y en el contexto de Santiago, donde está diciendo lo esencial que es para la fe tener el fruto de las buenas obras, por el otro lado, la traducción de Romanos 3:28 que puso Lutero añadía la palabra solo para aclarar cuál era la teología de San Pablo. Pero él no tenía que hacer eso. No añadíamos nuestra teología a la Sagrada Escritura. Dejábamos que la Sagrada Escritura informara nuestra teología. Y así para cuando nos graduamos del seminario, ninguno de los dos, ni mi esposo y yo, sentía que podíamos decir que estábamos solo justificados por la fe. Pero es por la fe que obra en el amor, o podíamos decir que estábamos justificados solo por Cristo o solo por la gracia, porque hay que creer. Y sin embargo, la fe es también un don. En definitiva, que la fe y las buenas obras son posibles por la obra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Así es que acordamos de eso y seguimos adelante. Pero el no tener este punto suficientemente claro para Scott fue algo que le impactó mucho, porque para los protestantes esto era uno de los pilares de la fe. Para mí esa situación no era tan trascendental. Después de la graduación del seminario, uno de nuestros sueños se hizo realidad. Mi esposo fue contratado, ordenado pastor en la iglesia presbiteriana ortodoxa y nos trasladamos a vivir a Virginia. Yo estaba esperando a mi primer bebé Michael, y así mi esposo pudo predicar, yo lo escuchaba, tocaba el piano y cantaba. Fue un tiempo maravilloso, creo que fructífero en nuestro matrimonio y nuestra relación a través del trabajo de Scott. Pero en este momento empezaron a surgir las preguntas al año de estar casado, mientras mi esposo enseñaba a algunos seminaristas. Uno de ellos un día le preguntó, ¿dónde enseña nuestra Biblia que solo la Biblia es nuestra autoridad? Y esta pregunta a él lo inquietó mucho por el hecho de que no podía encontrar en la Escritura donde se declarara eso. Y cuanto más luchaba con la Escritura, más comenzaba a preguntarse si podíamos seguir siendo presbiterianos. De hecho, recuerdo dónde estaba. Caminó por la sala de estar y dijo, estoy pensando que podemos dirigirnos hacia la iglesia episcopal. Ahora, eso puede no sonar tan extremo, pero tienes que entender que mi papá es un pastor presbiteriano. Mi hermano es un pastor presbiteriano. Scott era un pastor presbiteriano. Mi tío era un pastor presbiteriano. Y yo, había sido presbiteriana toda mi vida. Y yo, cuando él me dijo eso, solo lloré y lloré. Él salió de la habitación y yo estaba pensando, Dios, no entiendo lo que le está pasando. Él sabía que necesitaba más tiempo para estudiar y quería retirarse de la predicación y de la enseñanza, porque se sentía tan inquieto por esas cuestiones críticas que necesitaba estudiar más. Así que volvimos a Grove City, donde habíamos estado en la universidad, y él trabajó para la oficina del presidente. Y
por las tardes estudiaba. Yo estaba muy ocupada con mi segundo bebé, Scott, que estaba en camino. Estudiaba durante unas horas y yo quería que se quedara ahí. No quería que saliera y dijera cosas que me inquietaran, mi esposo. Bueno, una noche me dijo que uno de nuestros mejores amigos lo había llamado y le dijo: Scott, creo que te estás yendo por las ramas, te voy a retar. Tienes que enviarme libros y yo te voy a enviar libros y voy a evitar que vayas demasiado lejos litúrgicamente. Y yo me sentí muy aliviada. Vi a este amigo como mi caballero de brillante armadura haciendo lo que yo no podía hacer. Pero bueno, luego unos meses más tarde, Scott subió y dijo: este tipo está entusiasmadísimo, está disfrutando de todos los libros que le estoy enviando y sigue diciendo que todo es bíblico. Y yo esto no es algo bueno, esto no es nada bueno. Otra noche él vino y me dijo que su corazón estaba tan lleno con la comunión de los santos. Y dijo: Kimberly, ¿te das cuenta de que aquí mismo, ahora mismo, estamos rodeados de María y de los santos y de los ángeles? Y yo me asusté. Dije: no en mi habitación, aquí no. Recuerdo dónde estaba cuando mi esposo pasó por el comedor y dijo: Kimberly, puede que nos dirijamos a la Iglesia Católica Romana. Y sin perder el ritmo dije: no, por favor, podemos ser episcopales. Y lo dije en serio, porque pensé que preferiría ser episcopaliana a ser católica. Sentí que no estaba casada con el hombre con el que me casé. Él dijo: mi crecimiento es como ver una bellota y un roble. Todo está relacionado, todo está conectado. Estoy siguiendo el señorío de Cristo, estoy siguiendo la Sagrada Escritura, pero para mí fue muy diferente. Me aseguró que seguía creyendo que la Biblia era verdadera, pero para mí la alegría en mi relación con Dios había desaparecido. Yo estaba como: Dios, ¿quién eres tú? Tengo una maestría en teología, pero siento que, ya sabes, Scott diría: ¿cuántos sacramentos crees que hay? Y yo: creo que son 2. Y él dijo: lo sé, pero son 7. Y los 2 que crees que entiendes, no los entiendes. Y yo decía: vete. En otra ocasión salió y dijo: ¿puedo leerte algo? Y me leyó un párrafo y le dije: todo eso suena como uno de tus sermones. Y él dijo: es mal parecido, como, por Dios, recuerdo haber dicho: eres Dios, eres católico. No entiendo esto. Mi confianza fue realmente sacudida. En ese momento, Scott aplicó a 2 universidades grandes, 2 universidades católicas, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Marquette, para sus programas de doctorado, y fue aceptado en ambas. Y eligió que nos fuéramos a Milwaukee, en Wisconsin, y dijo: si me convierto, esperaré 4 años. No lo haré rápidamente. Cuando llegamos a Milwaukee, estábamos muy lejos de la familia, de los amigos, de la iglesia. No conocíamos a nadie. Desarrollamos muchas amistades por separado. Yo estaba ocupada con nuestros 2 hijos pequeños y mi esposo estaba ocupado con sus estudios de doctorado. Pero el activismo, la lucha contra el aborto y la lucha contra la pornografía nos dio la oportunidad de hacer algo que no era fundamentalmente teología. Y era una forma de compartir nuestra fe con los demás. Aun en este momento, un día Scott decidió colarse en la misa que había en el sótano de la capilla de la Universidad de Marquette, y fue un cambio de vida. No compartió mucho de eso conmigo porque yo no quería escucharlo, pero me di cuenta de que no solo anhelaba asistir a la misa, sino recibir la Eucaristía. 10 días antes de la Pascua de ese primer año en que estuvimos en Milwaukee, ni siquiera había pasado un año
desde que me había prometido que iba a dejar que pasaran 4 años antes de convertirse, cuando viene y me dice que acababa de hablar por teléfono con un amigo en común. Mi amigo, el que yo consideraba mi caballero de brillante armadura, que me había defendido antes de Scott y sus ideas. Y este amigo lo he llamado para contarle que iba a ser recibido en la Iglesia Católica en menos de 10 días. Y también su esposa. Así que Scott me dijo, yo empecé este viaje de conversión antes que él y él va a recibir la Eucaristía antes que yo. Entonces yo le dije, pero me prometiste que esperarías. Y él dijo, es que creo que la Eucaristía, que en la Eucaristía está Jesús. Creo que si no lo recibo, estoy cometiendo un pecado. Por favor, libérame de esa promesa. Yo me fui a nuestro dormitorio, me arrodillé en el suelo y lloré desconsoladamente. En medio de las lágrimas, le pedí a Dios sabiduría para saber qué decirle. Yo quería escuchar su corazón y él no me presionaba en ese momento para que yo me hiciera católica. Entonces salí de la habitación y le dije, está bien, lo haré, te puedes liberar de esa promesa, pero quiero que sepas que me has abandonado. Me has abandonado. Y él, salió por la puerta para dar un paseo. Y yo conocí el tintineo de las cuentas del rosario. Así que se iba a dar un paseo con María. Y me senté y escribí en mi diario, Señor, ¿a quién puedo acudir? Y no me digas que a María y a los santos. De verdad que escribí eso. 10 días después asistí a la primera misa de mi vida, que fue cuando mi esposo fue recibido en la Iglesia Católica en 1986. Monseñor Brett Skitz, que luego fue obispo de Lincoln, Nebraska, y que ahora está retirado, fue quien recibió a mi esposo en la iglesia. Y tengo que decir que ahí nuestras vidas cambiaron para siempre. Me acuerdo que la gente después de esa misa dijo, vamos a tomar una foto. Y pensé, ¿por qué querría yo recordar el peor día de mi vida? Pero me quedé allí y trataba de sacar una sonrisa. Si alguna vez ven la foto de portada del libro Roma Dulce Hogar, pueden ver que no hay nada sonriente en mi cara. Luego fuimos a una fiesta y todo el tiempo en la fiesta, donde todos estaban emocionados por la conversión de Scott al catolicismo, yo por dentro me estaba muriendo y pensaba, esto es el final. Aquí mueren tantos sueños y que teníamos y no hay esperanza de que se restablezcan nunca más. Yo no tenía nada contra los católicos, solo que yo no quería ser una de ellos. Nunca había salido con un católico y ahora estaba casada con uno y no con cualquier católico. Sino, si alguna vez han escuchado hablar a mi esposo, se pueden imaginar vivir con él ahora que es un converso. Una vez le pregunté, ¿por qué crees que Dios tomaría a una pareja que se quiere y que ama tanto a Dios y que solo quiere servirle con su vida y la llevaría a la Iglesia Católica para dividirla? Y él me respondió, pues quizás sea el amor de Dios. ¿No piensas que Dios nos ama mucho? Recuerdo también a mis 2 hijos pequeños que tenían 3 y 1 en ese momento. Un día cuando les estaba acostando, diciéndome ellos ansiosamente que querían ser sacerdotes. Yo no podía ni hablar. Les hice una señal como de ya regreso. Salí de la habitación y cuando estaba en mi cuarto sollocé durante unos 3 minutos. Luego me recompuse, volví a entrar y dije, qué bonita idea, niños. Bueno, vamos a rezar. Y los puse en la cama. Pero pensaba, pero si iban a ser sacerdotes, ni siquiera iba a tener un nieto. Quiero decir, fue como
si dentro de mí se muriera un sueño, así nada más. Luego alguien nos dio un crucifijo y pensé, Dios mío, y ahora tengo también que redecorar mi casa. Yo es que simplemente no podía ni hablarlo. Por dicha, Scott me dijo, no, esto lo pongo en mi oficina. Y yo, gracias, porque está leyendo mi mente, está leyendo mi corazón. Algunas veces Scott bajaba y me decía, ¿puedo leerte algo? Y yo decía, ¿es sobre María? Y él, sí. Y yo, no, vete, que no quiero escucharlo. Hablábamos hasta altas horas de la noche y luego al día siguiente, a la primera hora de la mañana, durante el desayuno, me preguntaba si yo ahora tenía alguna idea nueva o diferente. Y yo solo le decía, apenas estoy despierta, mucho menos voy a tener un pensamiento teológico nuevo. Viví una tremenda soledad durante esos meses, una soledad en relación con mi esposo, que yo consideraba mi mejor amigo, y también me sentía muy sola en relación con nuestros padres, porque yo no podía revelar, contarles la agonía en la que yo estaba, porque sabía que ellos se iban a poner de mi lado y nuestro matrimonio, para poder sobrevivir, iba a necesitar que ellos se comprometieran totalmente y nos apoyaran. Tampoco podía encontrar a mis amigos católicos y contarles mi soledad, porque iban a pensar que era una tontería, que yo tuviera un problema con eso. Y tampoco se lo podía decir a mis amigos protestantes, porque iban a sabotear nuestro matrimonio. Incluso un amigo me dijo que quizá yo lo que estaba viviendo era una llaga abierta del cuerpo roto de Cristo. Yo ni siquiera sabía cómo procesar eso. Luego, en otra ocasión, Scott me dijo, soy católico por la Biblia, porque lo que he leído en la Biblia. Y yo le dije, no puedes quitarme mi Biblia. Y él dijo, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la iglesia? Y yo, pues no sé. Y él me dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y él dijo, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y yo dije, bueno, eso en tu Biblia católica. Y él me dijo, pues si te vas a buscar en tu Biblia, en la primera de Tesalonicenses 3, de 3 al 15, habla de San Pablo vinculando a sus oyentes a la palabra de Dios escrita y a lo que había dado oralmente. Luego tuve amigos que me dijeron que pensaban que yo incluso tenía razones bíblicas para separarme de mi esposo, porque él podría estar llevando a nuestros hijos al infierno. Pero yo conocía la sinceridad de su fe. No quería compartir esa fe, pero sabía que lo que a él lo impulsaba a hacerse católico era un motivo bueno y verdadero y en el fondo correcto en su corazón. Y no había manera de que yo pudiera justificar el dejarlo, simplemente abandonar a mi esposo. Al mismo tiempo, tengo que decir que hubo momentos muy intensos donde yo tuve que salir de casa y caminar y tratar de averiguar si realmente podía volver a entrar en esa casa y enfrentarme a mi esposa de nuevo. Recuerdo que le pregunté una vez en la oración a nuestro Señor, ¿estás molesto por todo el tiempo que me está llevando toda esta conversión? ¿O estás llorando conmigo, Señor, y compartiendo mi corazón roto? Y lo que sentí era como si nuestro Señor dijera, estoy en la cruz sufriendo por los mismos pecados que ustedes dos están cometiendo ahora mismo. Para Navidad nos enteramos de que nuestro tercer hijo estaba en camino. Y cuando vi el test de embarazo positivo, mi primer pensamiento fue, bueno, este es un hijo de la reconciliación, lo cual es un pensamiento muy extraño. También hubo momentos de gran gracia y
y otros momentos en los que estaba sentada en la misa y yo pensaba que, o sea, que estaba siendo absorbida por el vacío, que esto no tenía sentido. Pero que tenía que mantenerme firme y permanecer fuerte. Y nada, yo sabía que el Espíritu Santo estaba ahí trabajando de manera poderosa. Aquí también me ayudó mucho Scott para entender el capítulo 6 de Juan, donde el evangelista quiere mostrar cómo la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y que no es posible dar otra interpretación a las palabras de Cristo. Esto es un misterio de nuestra fe. Por más que no lo comprendamos enteramente, yo sabía que tenía que depositar plena confianza en que la Eucaristía era verdaderamente instituida por nuestro Señor y verdaderamente era el cuerpo y la sangre. Bueno, vámonos ahora a la Semana Santa de 1988. Yo aún no había sido recibida en la Iglesia Católica, pero fui a una misa y a una procesión con el Santísimo Sacramento. Y yo todavía seguía pensando que para los católicos la Eucaristía, yo no entendía muy bien la Eucaristía todavía. Me parecía que era algo como una comunión espiritual. Y mi esposo insistía que los católicos verdaderamente creen que ahí está Jesús. Pero para mí nada de eso tenía sentido. Hasta que pude ir a esa procesión donde mientras el sacerdote va llevando la Eucaristía por el pasillo, yo veo las filas y filas de adultos que se van arrodillando en las bancas y yo pienso, si es el Señor del universo, esto es lo único lógico, es decir, uno se arrodilla frente a la realeza, ¿no es cierto? ¿Y qué haces ante el Señor del universo? Pero, ¿y si no es? ¿Y si esto es solo un pan que simboliza a Jesús? Y estos adultos se están inclinando en adoración de un pan. Esto es una idolatría. Así que yo estaba ahí parada en esa procesión y mientras la Eucaristía viene, yo pensaba, ¿me arrodillo o no me arrodillo? ¿Es seguro arrodillarse? ¿Es mejor no arrodillarse? ¿Voy a cometer una idolatría? Nada, ahí estaba yo dándole vueltas para arriba y para abajo y nada, después que la Eucaristía pasó, lo que hice fue, le dije al Señor en mi corazón, Señor, tengo que entender esto. Y bueno, yo cuanto más estudiaba sobre la Eucaristía, más me iba convenciendo de que Jesús mismo se nos había dado en el Santísimo Sacramento y por medio de leer y estudiar y preguntar iba descubriendo, más todas estas cuestiones teológicas se iban asentando en mi corazón. Luego está el tema de la Virgen María. María es la más difícil para la mayoría de los protestantes entender la figura de María. Recuerdo aquí mi amigo de mi caballero de brillante armadura, ya cuando era católica una vez me llama y yo estaba teniendo un día particularmente difícil. En ese momento tenía 3 niños pequeños y cuidar de ellos era un reto. Mi esposo estaba muy ocupado, salía mucho y yo estaba agobiada. Y mi amigo me dice, ¿y has pensado alguna vez en pedirle a María que te ayude? Y yo le dije, bueno, es que yo no hablo con los muertos. Él me dijo, bueno, como ya sabes, ella está viva en el cielo. Y le dije, bueno, voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cuántos hijos crees que tuvo María? Y él responde, 1. Dije, muy bien, yo tengo 3. ¿Y qué tan pecador era el hijo de María? Él responde, era perfecto. Sí, por supuesto, yo también creo eso. Y mis hijos no son perfectos. Y luego le pregunté, ¿y qué tan pecadora crees que era María? Creo que ella también era perfecta, me responde. Y dije, vale, y ahora estoy yo. Así que perdóname si no pienso en María como la persona que tengo que imitar. Solo imagina la mesa,
José, Jesús y María sentados alrededor de la mesa. Si algo sale mal, ¿quién tiene la culpa? En todo caso, José. Si tuviera yo que pedirle a alguien, diría que hablaría con San José. Pero de todas formas no hablo con gente que ya está muerta. Ese era mi razonamiento. Bueno, posteriormente tuve un embarazo tubárico que terminó en una cesárea. Había yo ya tenido cesáreas anteriormente, pero por alguna razón el médico sintió la necesidad de abrirme de verdad toda. Así me mantuvo para arriba y abajo y de lado. Y cuando me desperté me sentía como si me hubieran destripado. Tenía un tremendo dolor físico, además del dolor emocional de darme cuenta de que había perdido a mi bebé. Y estaba en la planta de maternidad, así que podía oír a otros bebés, pero no tenía el mío. Fue muy difícil para mí porque tenía que estar mucho tiempo sola, porque mi esposo se quedaba en casa con nuestros hijos pequeños. Entonces no podía estar conmigo. Y estando ahí sola en el hospital, me entendí quizás la comunión de los santos. Y fue porque, bueno, y aquí importante recordar que necesitamos memorizar las escrituras, porque no siempre vamos a tener la Biblia a una mano. Así que yo en la habitación del hospital, no sé, me vino a la mente el capítulo de Hebreos 12, y que dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Bueno, yo como protestante pensaba que el cielo estaba totalmente separado de la tierra. Pero en mi habitación ahí estaba la comunión de los santos, que es entender que una cierta apariencia de comunión de los santos en la tierra. Y para mí era muy difícil entender esto, porque pedirle ayuda a los muertos o contactar a los muertos para conocer el futuro estaba claramente condenado en el Antiguo Testamento como brujería. Pero yo estaba ahí en mi habitación y descubrí, entendí que en realidad no estaba sola, que estaba rodeada por esa nube de testigos. ¿Y de qué testigos estoy hablando? De esos que ya murieron en Cristo y que ya habían ganado la batalla. Y bueno, yo me lo imaginaba, la imagen, como un estadio de las Olimpiadas, donde todos los que están sentados en el estadio ya se ganaron la medalla de la carrera y no están sentados ahí para criticar y condenar o pensando, qué mal que está todo, sino están dándote ánimos, echándote porras, y ellos saben qué es lo que uno necesita para correr esa carrera, y ahí están con nosotros dándonos ánimos, convenciéndonos, y pueden interceder por uno. Así que, bueno, luego eso me ayudó mucho, estando en la habitación del hospital, para entender eso. Y luego pasó otra situación que me ayudó a comprender otro misterio de la fe católica que no comprendía, y es relacionado con lo que menciona el apóstol Santiago, donde él dice que las oraciones del justo valen mucho, y si ya han hecho que suceda, sus oraciones son poderosas. Pues bueno, en la Semana Santa de ese año, nuestra hija, que solo tenía 1 año y medio, tuvo que ser hospitalizada por deshidratación. Estuvo muy enferma, vomitaba muchísimo, tenía diarrea, se le había aflojado su piel. Era una situación horrible,
y cuando la llevamos al hospital nos dijeron que teníamos que dejarla ingresada, ponerle antibióticos, ponerle una vía. Entonces yo pasaba mucho tiempo a su lado, menos 1 hora al día en la que Scott venía y él se encargaba. Yo corría a casa, me duchaba y me cambiaba y luego volvía. Pues al 5.º día de estar en el hospital su fiebre subió a 105 grados Fahrenheit, que era muchísimo. Era muy temprano, eran como las 4 o 5 de la mañana. Yo estaba durmiendo al lado y en eso pues vinieron corriendo, encendieron los interruptores y hicieron la luz súper brillante. Pues tenían que estabilizarla porque su fiebre era muy alta y nada, así que yo salté y yo pensaba, ¿y qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Y entonces me decían que pusiera paños húmedos en el pecho y cuando se calentaran los cambiara por otros más fríos. Y ella ahí con su brazo inmovilizado, con una intravenosa en la mano y con su otro brazo libre, como lo extendía para mí y gritaba, mamá, mamá. Y yo sentía como si Dios hubiese puesto una mano en mi hombro donde me explicaba, ¿ves lo buena madre que eres? Que le estás causando dolor a tu hija para curarla, pero que es por un bien mayor. ¿Ves qué buen padre he sido yo? Quizá te he causado dolor, pero ha sido para traerte a mí. Y ahí yo no sé si lloré más por Hannah, mi hija, o porque yo estaba comprendiendo lo que Dios estaba haciendo conmigo. Me estaba ayudando a entender la fe, me estaba ayudando a profundizar en mi corazón de madre, que Dios me estaba eligiendo para ser católica. Me fue guiando para ir entendiendo cada una de esas pequeñas y grandes cosas que yo no entendía acerca de la fe católica. Y así, poco a poco, se iba abriendo en un nivel mucho más profundo mi fe. Posteriormente, después de estas experiencias en el hospital, ya decidí apuntarme a las clases del rito de iniciación cristiana para adultos que ofrece la Iglesia Católica. Pero aún así no pensé en convertirme todavía en católica ese año. También me apunté para ayudar en la clase de primera comunión de mi hijo, porque yo quería saber qué era lo que le iban a enseñar los católicos para la primera comunión. Y fue cuando iba yo a las clases de mi hijo cuando aprendí el Ave María, pero yo no lo rezaba, yo me limitaba a escucharlo. Luego fue la primera confesión de él y en esa clase había una niña que era intratable, muy difícil, y pensé, bueno, quizás por el bien de ella es algo bueno, que ella tiene que ir a confesarse. Y porque yo para entonces creía que la confesión era, sí creía que era un sacramento, pero no me interesaba mucho. Me alegraba mucho por mi hijo y por esos niños que iban a tener la oportunidad, pero no me interesaba. Pero bueno, así esta niña entró al confesionario y luego salió y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y yo le dije, ¿estás bien? Y ella me dijo, el sacerdote dijo que rezara el Ave María. Y ella dice, pero no me acuerdo de las palabras. Y yo le dije, bueno, está bien, di otra oración rápida para no ofender a Dios, porque no estaba segura. Pero no, ella insistía que tenía que rezar el Ave María. Y entonces nada, me tocó guiarla a través para poder decir esa oración. Y ahí iba yo despacio diciendo Ave María, llena de gracia, Señor es contigo, y vamos pasando por todo. Y ella se volvió hacia mí y me dijo, yo creo que no te recuerdas del Ave María. Pero bueno, avanzamos y ya, eso me ayuda a entender quizá un poco mejor la oración del Ave María. Bueno, vámonos entonces ahora miércoles de ceniza de ese año. Mi marido había conseguido un nuevo trabajo en la Universidad Franciscana de Steubenville y yo tenía que venir a buscar una casa. Así que dejé a nuestros hijos con mi hermana y puse
horas en el coche para rezar y pensar. Y, y nada, me gustó mucho el enfoque de la Cuaresma, que es como ese tiempo en el que renuncias a cosas para ayudarte a recordar que debes rezar. Así que dije, bueno, Señor, ¿a qué quieres que renuncie? ¿Qué quieres que haga? Y yo no escuché ninguna voz. Pero lo que estaba claro en mi corazón era, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué no me das a ti de una manera total? Y yo sabía que era el Señor. Sabía que Él era quien me lo pedía. Así que nada, fui con mis suegros y les dije, creo que me voy a convertir en católica en 6 semanas, el día de la vigilia pascual. Y mi suegra dijo, pero dijiste que no te ibas a convertir este año. Y pensé, bueno, eso suena como yo a Scott. Así que ese día fue cuando, estando yo en casa de mis suegros, yo había ido a Stoneville a buscar una casa donde pudiéramos mudarnos y ya encontré esa casa. Ese día recibí una llamada de Scott y le dije que ya había decidido que me iba a convertir en católica y pues él se puso a llorar, yo lloré. Me dijo que él había perdido toda esperanza de que alguna vez fuéramos una familia católica unida, y que eso pues lo conmovía muchísimo. Y nada, me dijo que si queríamos rezar un rosario juntos y le dije, bueno, me voy a hacer católica, pero no me presiones, que todavía no sé mucho de eso. Bueno, un par de días antes de hacerme católica logré rezar una decena del rosario sola con uno de los rosarios de estos libros de las escrituras. Y nada, así luego al día siguiente recé otra decena y al tercer día una decena más. Y posteriormente, el día antes de serme católica, fui a la oficina de mi esposo y le dije, cariño, lo siento mucho por todas las formas y veces en que luché contra ti y traté de que no te convirtieras en católico. Y él me dijo, bueno, pues que perdonara todas las veces que él trató de actuar como si fuera el Espíritu Santo y forzar mi voluntad. Y nada, por supuesto que ya nos perdonamos y fue una hermosa oportunidad de recibirnos mutuamente de una manera especial. Pues sí, en resumen, él se hizo católico en el año de 1986 y yo entré a la iglesia en 1990 y ha sido una experiencia de gracia a muchísimos niveles. Por la gracia de Dios nos abrimos a la vida y hemos recibido 9 hijos, 3 que se han ido antes al cielo, o 6 que son ya adultos. Nuestros 3 hijos mayores están casados y tenemos el nieto número 21 en camino. Nuestro 4º hijo fue ordenado sacerdote católico en mayo. Nuestro 5º hijo también está estudiando para ser sacerdote y discerniendo si ese es su llamado. Nuestros otros hijos trabajan en una escuela católica y nada, verdaderamente estoy agradecida a Dios porque llamó a Scott a ser católico, claro, a través de mucho dolor y sufrimiento y con un grado de soledad muy grande al no tener el apoyo de su esposa, pero al final a los dos nos llamó y nos regaló la fe y creo que es un regalo grande que podemos recibirlo a él en la Eucaristía y que podamos compartir con la gloria de la iglesia triunfante en el cielo y ser parte de la iglesia militante aquí en la tierra y que estamos muy agradecidos por todas las gracias que Dios ha hecho en nuestros corazones y nuestra vida y siempre estaré agradecidísima por ser católica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.